Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Shalom, soy Michael Root en las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Las escrituras hebreas detallan la construcción de un gran templo y un gigantesco lavacro de bronce bajo la dirección del rey Salomón. El lavacro de bronce contenía un código profético para el fin de los tiempos, un tiempo en el que las profecías de Moisés y Ezequiel acerca de los últimos días será cumplido. El profeta Isaías reveló que el Todopoderoso declaró el fin de los tiempos desde el mismísimo principio. Muchas cosas acerca de los últimos días fueron predichas en la intrincada sombra de ilustraciones detalladas en las fiestas del Señor del otoño. Otra información fue codificada en el Templo de Salomón, que fue edificado cerca de aquí en el Monte Moriah hace casi 3000 años. Para entender el futuro, se requiere que tengamos un acertado entendimiento de la historia contenida en la Biblia. Nuestra lección de historia empieza a orilla del Yam Suf, el Mar Rojo, donde los restos de carruajes egipcios han sido encontrados, esparcidos por más de 1,5 millas en el fondo del Golfo de Aqaba. Ahora, el episodio número 1 de la serie de 4 partes, el misterio del lavacro de Salomón y las profecías de los últimos días de Moisés y Ezequiel. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. En 1967, en una guerra de 6 días, Israel tomó todo el territorio desde la tierra de Israel hasta el río Nilo en Egipto, tal y como le fue prometido a Abraham y su descendencia, que toda esta tierra hasta el gran río Nilo sería nuestra para siempre. Cuando tomamos la península Sinaí, en las orillas del Golfo de Aqaba, el Yam Suf, el Mar Rojo, fue encontrada una enorme columna de estilo fenicio. Columnas fenicias datan del tiempo de Shlomo, el rey Salomón. Cuando se encontró esta columna en la playa, estaba muy dañada porque había estado lavándose en el agua por quién sabe cuántas centurias. Pero los ingenieros de la Armada israelí vinieron, trajeron una grúa, la levantaron y la sentaron en cemento junto al camino. Un año después, algunos hombres cruzaron el Golfo de Aqaba, un estrecho de 8 millas, en una balsa de goma, y al lado opuesto encontraron una columna idéntica, está todavía en pie. Pudieron identificar en el antiguo paleohebreo las palabras Yod Hei Vav Hei, Salomón, Misraim, Egipto, muerte y Faraón. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, edificó el puerto Etzion Geber en el Yam Suf, en Elat. Su embarcadero está siendo excavado ahora mismo, así como hablamos en este momento, y fue ahí donde él edificó su puerto. Salomón, sabiendo dónde el cruce del Mar Rojo tuvo lugar, puso estos 2 pilares en ambos lados en ese punto exacto. Ahora, gracias a esta fotografía de satélite, vemos que estamos mirando al final del Wadi Watir, es la playa que fue y es todavía nueva, Egipto. Recuerden que las Naciones Unidas forzó a Israel a devolver la península de Sinaí, que legalmente le pertenece a Israel, a Egipto. Y esta fotografía nos muestra ese punto específico, se llama Nueva Egipto. Aquí es donde se encontró una columna, la otra se encontró enfrente a 8 millas en el Yam Suf, en el Mar Rojo. Ahora, ese es el Mar Rojo, considerado el Mar Rojo propiamente. Esto de aquí abajo es el Golfo de Aqaba y es el Golfo de Suez. Y esos 2 apéndices forman la península de Sinaí. Ahora, sabemos que en Gálatas, Shaul dijo que el monte Sinaí está en Arabia. Sin embargo, la mami de Constantino dijo que el monte Sinaí está en Egipto. Y si ustedes saben algo acerca de la mami de Constantino o Constantino, no se discutía con ella. De hecho, después de que Constantino se convirtió en el primer emperador cristiano, mandó a asesinar a su mujer y a su hijo mayor, y él fue un adorador del sol Invictus Mitra hasta la muerte.
Así es que cuando la mami de Constantino dijo que el monte Sinaí está en la península de Sinaí, si no quería ser descabezado, ustedes dirían que el monte Sinaí está en la península de Sinaí. Sin embargo, la escritura claramente dice que el monte Sinaí está en Arabia. Y en cada mapa que usted vea en el planeta Tierra, la tierra de Madián siempre ha estado en Arabia. Recordemos que cuando la gente de Israel, los hijos de Israel, siguieron a José a la tierra de Egipto, no fue dada la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén, que todavía es el área más hermosa y fértil de todo Egipto, nos multiplicamos y prosperamos hasta los tiempos en que Moisés, después de matar a un egipcio, huyó de Egipto. Ahora, para huir de Egipto, él tuvo que dejar la península de Sinaí, lo que se llama ahora la península de Sinaí, porque eso fue siempre parte de Egipto. Los campamentos egipcios todavía están allí. Eso era propiamente Egipto, ahí es donde las minas de cobre estaban, y dice que él fue y habitó en la tierra de Madián y se hizo un pastor madianita. La tierra de Madián siempre ha estado en Arabia. Ahí es donde él encontró el arbusto ardiendo y el monte Sinaí. Y reconocemos que cuando dejamos Egipto, dirigidos por Moisés, nos reunimos en Sucot, que está justo enfrente del ejército en los puentes de comercio aquí en la área de Lagos Amargos. Dice que viajamos durante 7 días a través del desierto. Teniendo permiso para ir 3 días, seguimos marchando y después de 3 días es cuando los centinelas de Faraón, que estaban en el desierto a lo largo de sus rutas de comercio, fueron donde Faraón y le dijeron que Israel había ido. Él sabía dónde habíamos ido, nos dio permiso por 3 días. Nosotros seguimos caminando. Después de como 5 días y 5 noches de viajar sin parar, llegamos a Etán. Y ahí fue cuando Yahweh le habló a Moisés y dijo: no suban por el camino de los filisteos, porque ellos controlan la ruta del comercio que va alrededor de la parte norte del Yansub, sino vayan al sur y acampen cerca del mar, porque el faraón dirá que ustedes están atrapados en la tierra, y por lo tanto por Etán entramos al Wadi Guatir. Hace 2 años Jamie Lewis y yo recorremos todo el Wadi Guatir. El cauce es el lecho del río seco y aquí se ve un camino de asfalto en él, pero en vez de que usted entra en ese cauce, no puede salir, a menos que usted tenga equipo técnico de escalada. Usted no toma a su familia, ni rebaños, ni sus manadas, sale por esos lados. Una vez que usted entra en ese cauce, usted no está encerrado hasta que llegue al final del cauce, que es Nueva Egipto, y ahí es donde acampamos a la orilla del mar, como se nos ordenó hacerlo. Ahora, en la playa de Nueva, si usted mira al norte, verá un antiguo campamento egipcio, un campamento militar que es un lugar arqueológico. Israel estaba atrapado, no podían ir al norte. Miramos al sur y vemos que las montañas llegan hasta el agua. Es imposible ir hacia el sur. Y pasó que los carros del faraón vinieron a la carga al Wadi Guatir para atacar y destruir completamente a Israel. Cuando ellos se lanzaron al ataque, y el ataque estaba sucediendo en el momento que irrumpían en esta área para destruir completamente a Israel, eso es lo que motivó a Jules Brenner para decir: el Dios de Moisés es un general muy malo. Fue allí que un pilar de fuego bajó del cielo y se situó entre estas 2 montañas y lo selló. Ahora, voy a enseñarles algo. Yo no estaba allí cuando esto, según se informa, tuvo lugar, pero entiendo que se hizo una excavación en esa área. Encontraron un antiguo videocassette. El problema es que esto aquí es parte de una gran grieta. La gran grieta empieza en el Mar Rojo, es el punto más bajo de la Tierra, y esta gran grieta es una fractura en la Tierra que va a lo largo de 3.000 millas hacia el continente africano. Si usted nada como 100 metros desde esta orilla, verá que hay una caída de 5.000 pies derecho hacia abajo. ¿Cómo podríamos cruzar si hay una caída de 1 milla hacia abajo al fondo de esta grieta? El primer artefacto que fue encontrado en el Mar Rojo fue la rueda de un carro de 6 radios incrustado con coral. Por supuesto, después de 3.500 años, la rueda de un carro estaría completamente desintegrada si el coral no se hubiera adherido a ella para mantener la perfecta forma de la rueda. Esto fue recogido y llevado al Departamento de Antigüedades del Cairo, Egipto, porque desde que la península de Sinaí fue devuelta a Egipto, todo lo que fue encontrado en el Mar Rojo tuvo que ser llevado al Departamento de Antigüedades en Cairo, y ellos no excluyen nada. Tan pronto como ese artefacto fue llevado y puesto en la mesa, el jefe del Departamento de Antigüedades vino, echó un vistazo y con una mirada dijo: eso es de la 18ª dinastía.
Le preguntaron, ¿cómo lo puedes saber tan rápidamente? Él dijo, de la 18ª dinastía es la única que teníamos con carros de 6 radios, con el que se encontró en la tumba de Tutankamón. Un carro con ruedas de 4 radios también fue hallado en ese lugar, pero el coral solo se había incrustado en el eje. ¿Por qué? Porque el coral no se adhiere al oro. Esta es una rueda de 4 radios cubiertas de oro y ahora todo lo que queda de ella es el oro, pero en los jeroglíficos egipcios, el único que usa un carro con una rueda de 4 radios es Faraón. Es el Faraón. Esta está cubierta de oro y el eje de acero es la única a lo que el coral se adhiere, y eso es lo que todavía está allá abajo. Cuando esto fue encontrado, se encubrió y una boya sumergida fue puesta a cierta distancia, porque hasta que Israel recobre la península de Sinaí, esa rueda no va a salir del Mar Rojo. No va a ser enterrada en el Departamento de Antigüedades de Egipto, que niega que alguna vez Israel estuviera en Egipto. Toda la egiptología está muy desviada y retorcida para negar la realidad de las escrituras e impedir que se reconozcan allí. Y pasa que tenemos las columnas allí y al otro lado otra columna, y el monte Sinaí de hecho está en Arabia. Ahora, cuando esto fue encontrado en Arabia, de hecho muchos de ustedes saben que el señor Bob Carnut y Larry Williams, que escribieron El oro de Sinaí, han estado en Televisión Nacional, PTL o TVN y el programa de Pat Robertson, mostrando que ellos han encontrado el monte Sinaí y que publicaron ese libro. Y cuando mostraron la filmación de video, parecía increíblemente familiar. Esta es de hecho la filmación de Ron Wyatt del monte Sinaí, que él había encontrado varios años antes. Dice que ellos lo encontraron, pero de hecho están usando su filmación. De hecho, Ron Wyatt fue capturado y secuestrado por el gobierno árabe. Él y sus 2 hijos, después de llegar al Sinaí, fotografiarlo y hacer el trabajo de video allí, fueron capturados antes de dejar el país. Después de 76 días en una prisión de Arabia y decir la misma historia consistentemente, finalmente un príncipe árabe, trayendo 2 arqueólogos de la Universidad de Riyadh, voló en un helicóptero a la prisión, habló con Wyatt, le puso en el helicóptero y volaron al monte Sinaí. Cuando le mostró ese lugar, ellos supieron que él no era un espía israelí, como maliciosamente le habían informado, sino que él de hecho había encontrado el monte Sinaí. Y eso es lo que les mostró. Encontraron este altar roto que se había dañado en un terremoto. Cuando lo vieron, inmediatamente pusieron una cerca metálica con alambre navaja de 10 pies de altura alrededor de este. Lo declararon zona arqueológica por decreto real y pusieron una caseta con guarda y cerca alrededor del perímetro del monte Sinaí, porque cuando vieron esto supieron que ese era el altar del becerro de oro. Hay 12 petroglíficos de la vaca y el toro de dioses Apis y Hathor. Eso no ocurre en ningún otro lugar en la tierra de Arabia. Nunca los han tenido, y los arqueólogos dijeron, esto es egipcio. Y ellos supieron entonces que este era el altar del becerro de oro. Esto para señalar que Aarón edificó un altar para el becerro de oro, y Aarón proclamó, mañana es fiesta para Yahweh. Yod Hei Vav Hei, que es lo que significa S-E-N-O-R en mayúscula, es literalmente una fiesta para Yahweh, lo que él estaba proclamando. Y el Señor bendijo a Israel porque se conmovió con su apasionada muestra de devoción a Él, en ella que dedicaron un festival pagano a Él, tal y como habían aprendido los adoradores del dios Sol egipcios. Por supuesto, la referencia de esto está en 2 Opiniones, capítulo 5, versículo 17. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con las escrituras, no hay libro de Segunda Opiniones. De hecho, dice que Yahweh habló a Moisés diciendo, déjame solo para que mi ira se caliente contra ellos y yo los consuma. Él quería tostarlos a todos, porque Él nos había dado instrucciones, no tendrás otros dioses delante de mi cara, ni tan siquiera dejes el nombre de otros dioses salir de tu boca. Sin embargo, ¿qué hicimos tan pronto como Moisés subió a la montaña para recibir más de la Torá, las instrucciones? Recaímos inmediatamente en la adoración pagana del dios Sol, tal y como los recordamos de nuestro tiempo en Egipto. Vean, cuando atravesamos el Mar Rojo, fuimos a Mikbat en el Mar Rojo. Teníamos que dejar la adoración del dios Sol pagano, pero ¿qué hicimos? Volvimos a nuestras viejas costumbres y fue cuando el fuego cayó. Ahora sabemos que Moisés molió el becerro de oro hasta hacerlo polvo e hizo a todos beberlo. Si alguien sabe
algo acerca de beber oro en esa cantidad, eso daría una profusa diarrea. Podrían haber recogido el oro. Pero, ¿saben? A veces no vale la pena buscar entre los restos en los que hay que purgar para recoger el oro de los antiguos sistemas religiosos. Y vamos a dejar a Shaul contestar la pregunta: ¿ha abandonado Dios a su pueblo Israel? Dios no lo permita. Al contrario, con su caída la salvación ha venido a los gentiles para provocar los celos de Israel. Y es eso lo que la venida de la salvación a los gentiles tenía que hacer, no para enfurecerlos, no para incinerarlos, sino para provocar sus celos, porque los gentiles estaban siguiendo los mandamientos de Dios, estaban siguiendo al Mesías de acuerdo a sus mandamientos. Ahora, si la caída de ellos, de Israel, es la riqueza del mundo y su disminución, la riqueza de los gentiles, cuanto más es su plenitud. De nuevo, él está citando la Torá, él está yendo de nuevo al tiempo de la plenitud de Israel y las promesas que le conciernen. Y si algunas de las ramas naturales de Israel fueron cortadas y ustedes, gentiles, siendo un olivo salvaje, y digo salvaje, fueron injertados entre ellos para compartir de la raíz y gordura. No se jacten y se pongan altaneros y orgullosos pensando que son grandes. Ustedes no sustentan la raíz les sustenta a ustedes. No sean arrogantes y orgullosos, porque aunque Israel ha sido esparcido por todo el mundo y por la mayor parte ha adoptado la adoración pagana al dios Sol, por lo menos recuerden, continúa guardando los oráculos de Dios que fueron encargados a los judíos para que en los últimos días tengamos un punto de contacto con la Escritura. Pero por eso no piensen que nuestro modo de hacer las cosas en el mundo occidental es la base y la fundación. Básicamente todo lo que hacemos es en esta cultura y nuestros sistemas religiosos de este lado del mundo no tienen su raíz en la Torá, no en el pueblo de Dios, no en los oráculos vivos de Dios, sino que vienen de la adoración del dios Sol pagano, lo que es muy doloroso. No sean arrogantes y orgullosos, teman. Si Dios no libró las ramas naturales, tengan en cuenta que no les librará a ustedes. Continúen en su bondad. En otro caso serán cortados, porque no quiero que fueran ignorantes de este misterio, para que sean sabios en su vanidad y arrogancia. Esa ceguera parcial que ha ocurrido a Israel, y solo en parte, solo hasta que la plenitud de los gentiles venga, Israel es la mara del Padre y los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Israel es la mara del Padre. Por generaciones ha habido teólogos que dijeron que Israel nunca sería una nación otra vez, que los judíos nunca regresarían a su hogar y que Israel nunca volvería a su tierra porque todas las promesas de Dios ahora han sido dadas a los gentiles cristianos y que Israel ya no cuenta. Sin embargo, hubo otros teólogos que dijeron, no, si Dios pudo romper el pacto con Israel, también lo puede romper con cualquiera y cuando quiera, y nadie está a salvo. Y de hecho, Israel se hizo una nación en un día. Hoy vamos a retroceder a los días de Adán. Vamos a retroceder y a poner las manecillas en el reloj para ver qué hora es y ver qué es lo que Dios está haciendo en esta generación. Volviendo a los días de Adán, vemos que después de que Caín mató a Abel, Adán conoció a su esposo otra vez, él tuvo a Set, de Set nació Enoc. Entonces los hombres empezaron a llamar el nombre de Yahweh. En la lectura alternativa y en el hebreo se lee, entonces los hombres empezaron a llamarse a sí mismos con el nombre de Yahweh. Ahí fue cuando los hombres empezaron a adorar a otros hombres, exaltando a otros hombres, exaltándose a sí mismos, hasta que en el tiempo de Noé, los pensamientos del corazón de los hombres eran siempre malvados y la única solución fue erradicar al hombre de la tierra. El hombre se había degradado hasta el punto de tanta depravación que habían dado la espalda al Creador de los cielos y la tierra y habían ido en sus propios caminos y esa es la única salida. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Sí, ahí es cuando gracia, la edad de gracia empezó y solo porque la palabra gracia que es gen y geset en el hebreo ocurre 3 veces más a menudo en la Torá y los profetas que en el Nuevo Testamento, no significa que la gracia se terminó en el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? La gracia no se terminó en el día de Pentecostés. La gracia
no es la licencia para vivir en pecado y hacer lo que uno quiera. Gracia es el poder de vivir una vida santa, justa y piadosa, una vida justa en un mundo perverso y enfermo. Y la gracia de Dios está viva hoy. Y no crean ni por un minuto que la iglesia cristiana en América está en la gracia de Dios. Tiene la misericordia de Dios, porque misericordia es justo juicio retenido. Quiera Dios que estemos en su gracia, que es poder para vivir una vida santa, justa, una vida en un mundo enfermo y perverso. Ni siquiera estamos cerca de eso. No hemos quedado cortos de la gracia que nos fue dada. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Los descendientes de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y ellos tuvieron hijos después del diluvio. Y llegamos a los días de Nimrod. Porque Noé tuvo a Cam y después del diluvio Cam tuvo a Cush y Cush tuvo a Nimrod. En el principio del reino de Nimrod fue Babel, en la tierra de Sinar. Eso fue solo el principio. Desafortunadamente no fue el final. Y ahí es donde Babilonia, el reino donde la adoración del dios Sol empezó. Fue Shem, el hijo de Noé, quien mató a Nimrod a cuchilladas. Él cortó su cuerpo en muchos pedazos y lo destruyó por toda la tierra, porque Nimrod estaba siendo adorado como Dios. Él se había autoensalzado y estaba edificando su propio reino, un sistema político, económico y religioso en el que el mundo estaba unido por su adoración a Nimrod, quien se había asentado a sí mismo como Dios. Cuando Nimrod fue muerto, ustedes pensarían que las cosas se calmaron, pero no. Su esposa Beltis, también llamada Semiramis, dijo que Nimrod se había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y mucho tiempo después, Semiramis queda embarazada. No de la manera que usted esperaría, como una viuda, ¿no? Ella quedó embarazada de los rayos del sol y luego, ahora, el 25 de diciembre, tuvo al reencarnado Nimrod como Tamuz, su hijo. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque de acuerdo al calendario juliano, antes de la procesión de los equinoccios, el 25 de diciembre era la fecha del equinoccio de invierno, el nacimiento del sol en el cielo. Ahora, eso sucede el 21 de diciembre bajo el más nuevo calendario, el gregoriano, que ahora mismo tiene como 460 años de antigüedad. Por lo tanto, de acuerdo al antiguo calendario, el 25 de diciembre era el cumpleaños de Tamuz. Ustedes esperarían que Tamuz viviera para siempre, pero fue muerto en un raro accidente de caza. Él era un cazador bastante bueno. Les enseñaremos a Tamuz matando el toro en unos minutos. Pero Tamuz fue corneado a muerte por un jabalí el día de su cumpleaños, 40. Y lo que ellos hicieron fue que apartaron un día de llanto por Tamuz por cada año de su vida. Y durante esos 40 días de llanto, ellos se negarían a sí mismos un placer terrenal por el placer de Tamuz en el más allá. Ahora, identificamos esto en Ezequiel 8, donde dice que las mujeres estaban llorando por Tamuz en el templo. Era una abominación. Ellos literalmente habían tomado la adoración de dioses paganos y extraños, diciendo que lo estaban haciendo por el verdadero Dios, tal y como lo hicimos en el monte Sinaí. Las escrituras dicen, no aprenderán las costumbres de los paganos, no aprendan cómo ellos adoran y sirven a sus dioses y hagan lo mismo conmigo. Y digan que lo están haciendo para mí, es una abominación. Lo que en hebreo es una de las palabras más duras, quiere decir que es completamente detestable, repugnante, pudrido, vil y asqueroso. No aprendan las costumbres de los paganos, no aprendan su forma de servir a sus dioses, digan que lo están haciendo para mí. Esa es la antítesis de cómo el santo quiere ser adorado. Él dice, suban a Jerusalén 3 veces al año, así es como quiero ser adorado. No hagan lo que hacen los paganos y digan que lo están haciendo por mí. No hagan un becerro de oro y digan que lo están haciendo por mí. Porque yo sé, no quiero esos apestosos, asquerosos dioses, o ni siquiera que sus nombres sean pronunciados en mi cara. El primer mandamiento dice, no otros dioses en mi cara. Yo quiero un santo, separado, apartado pueblo para siempre, y así es como lo vamos a hacer. Y ahora reconocemos que eso era Tamuz y los 40 días de llanto por Tamuz. Después, más tarde, su madre murió. Pero, como ella era la madre de Dios, los dioses del cielo la mandaron de vuelta a la tierra el primer domingo después del equinoccio invernal,
lo enviaron ese enorme gigantesco huevo que cayó del cielo, aterrizó en el río Éufrates, reventó y de ella salió Istar, la diosa de la fertilidad, y que convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para proclamar su divinidad. Y cada domingo de Pascua en el servicio temprano por la mañana los sacerdotes de Istar preñarán a vírgenes en el altar de Istar y un año después sacrificarán a esos infantes de 3 meses y teñirán en la sangre de esos infantes 2 huevos. Por eso, hace un par de meses en Washington, D.C., huevos de Istar de color rojo sangre fueron esparcidos por todo el jardín de la Casa Blanca. Si le preguntaran al personal de la Casa Blanca por qué todos eran de color sangre, o a los ortodoxos griegos por qué son de color rojo sangre, no tienen ni idea, es solo una tradición. Pero va de regreso a la adoración del dios sol pagano, viene del sacrificio de niños y ha sido traída y adaptada a lo que ahora se llama cristianismo. No es sino una adoración pagana a dios sol pagano, en sus raíces y en su corazón. Y nos preguntamos por qué hay tanta promiscuidad sexual y tanta perversión en las altas esferas del cristianismo moderno. Lo que ha pasado es que la puerta ha sido abierta para los espíritus demoníacos que han operado desde el tiempo de la Torre de Babel hasta el tiempo presente. Y así es. Únese a nosotros la próxima vez cuando exploremos las raíces de la adoración del dios Sol de Babilonia y su relevancia para los creyentes de hoy. Ganaremos perspectiva fresca de por qué el Creador dijo a Abraham, sal de Babilonia, en el libro de Génesis, y por qué el Creador le dice a los que viven al fin de los tiempos, salgan de Babilonia, en el libro de Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis veremos que el plan y el orden del Todopoderoso fue dejar la adoración del dios Sol pagano y cruzar a la tierra prometida. Soy Michael Root desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y nos vemos cuando se aclare el humo.